A ver qué pasa. Ah, ahí está. No me apareció la ventanita y me pasó, le cande. Digo, le pensé, como no me aparecía, digo, capaz que me equivoqué y le puse sacar en vez de aceptar. Digo, no, sí estaba, era lento. Bueno, vamos. Biología. Ah, hay que... Vamos a ver hoy los mecanismos de transporte a través de la membrana. A ver. Bueno, estuvimos viendo un poco membrana. Hola, Valenchu. Bueno, estuvimos viendo membrana la clase pasada y vimos con esta característica que tiene de tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, que no es fácil de atravesar, porque si la molécula es apolar, la parte de afuera le cuesta atravesarla porque hay agua, si es polar, la parte del medio de la membrana le cuesta atravesarla porque es apolar. Así que para poder entrar y salir cosas de la célula, vamos a tener ciertos mecanismos que nos van a ayudar. Ahí está. Esta palabrita es por ahí bastante clave, que no nos guste, que es que la membrana tiene permeabilidad selectiva. Permite el paso, o sea, la membrana permite el paso de moléculas hidrofóbicas, también llamadas liposolubles, y regula el paso de las que son hidrófilas o hidrofílicas. O sea, no les permite entrar y salir como quieren. Las hidrofóbicas pueden atravesar la membrana y las hidrofílicas requieren o bien proteínas canal o bien proteínas portadoras que son específicas. Nosotros en tipos de transporte vamos a tener transporte activo y transporte pasivo. Transporte pasivo pasa, no requiere una energía. Transporte activo sí la requiere. Algo a tener definido es el tema del gradiente. Más allá del gradiente electroquímico, porque el gradiente electroquímico estamos hablando justamente de cargas eléctricas, cualquier gradiente, cuando nosotros decimos a favor del gradiente, es que de un lado hay mucho y va a ir a favor del gradiente hacia donde hay poco. Yo siempre lo comparo con estar en un lugar donde hay muchísima gente, tipo un ascensor donde hay muchísima gente. Al abrirse las puertas uno sale con naturalidad y dentro de todo bastante rápido, porque va a favor del gradiente, a favor de donde va a estar más cómodo, a donde no hay. Eso es para tener en mente la definición de gradiente. Dentro de lo que es transporte activo, pasivo, o sea, sin gasto de energía, vamos a estar siempre, sí o sí, hablando de que tiene que ser a favor del gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos. Por eso no hay gasto de ATP, porque pasa fácil. Y tiene varias opciones como puede darse. La difusión simple es, bueno, pequeñas moléculas a favor del gradiente, obvio, eso ya lo dijimos. Puede ser a través de la bicapa, donde moléculas que sean pequeñas y apolares van a atravesar la bicapa. Pequeñas tipo
oxígeno, que es diatómico, dióxido de carbono, el nitrógeno, que es diatómico. Hormonas, algunas hormonas que son esteroideas o tiroideas, algunos fármacos, algunos anestésicos, pueden atravesar la bicapa sin necesidad que haya nada especial. Y algunas que son polares, pero son muy chiquititas, como el agua, la urea, el etanol. Profe, una El consulta. etanol atraviesa. ¿Cómo va, Lenchu? Una consulta. ¿Qué cambia entre las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas? Porque son bastante pequeñas. Si bien el núcleo de las esteroideas es, tiene 4 anillos, por decirlo así, es bastante pequeño. Y las tiroideas tienen casi el tamaño de un aminoácido. Hay otras hormonas que directamente son una proteína. Y eso ya es enorme. Entonces eso ya no va a atravesar. Pero esas, algunas de esas atraviesan más fácilmente. Y bueno, pequeñas y polares, como dijimos, el agua puede atravesar la bicapa porque es chiquitita. Va a atravesar muy lento. No se crean que va a ser con un chorro de agua, poquito. La urea, que por ahí les suena raro, pero les cuento que la urea se hace en el hígado. Después la captan los riñones, forman la orina y todo, pero se hace en el hígado. El etanol, el alcohol que tomamos con las bebidas alcohólicas, puede atravesar la membrana de todas las células. Por eso, por ejemplo, se sugiere que si uno va a tomar alcohol, que coma algo para que no ingrese todo directamente por las células del estómago y se vaya retardando la absorción del etanol y le dé tiempo al hígado a irlo procesando y que no vaya todo de una desde el estómago. Ya cuando estamos hablando un poco más grande necesitamos tener canales. Se puede hacer difusión simple, pero a través de canalcitos, que van a ser como túneles. Se cumplen a través de proteínas transmembranarias llamadas proteínas canal. Son bastante selectivos, te dejan, son para iones, eh, sodio, potasio, calcio, cloruro, son específicos. El que te deja pasar sodio, no te deja pasar cloruro. Cada canal es específico para un ion. Y se abren ante distintas señales que son acorde a la necesidad de la célula. Por ejemplo, durante la contracción muscular se abren los canales de calcio, pero después en relajación no. Dentro de esto nos dice, tenemos canales regulados por un ligando, que ven que esto sería como si fuese una tapita. Viene un ligando, que puede ser una hormona o eh, algún otro mensajero que envía la célula. Esto es cerrado y ahí está lo que yo quiero dejar pasar. Está ahí esperando. Pero si no viene el ligando a decirle al canal, che, abrime y déjalo pasar, no lo hace. Cuando se une el ligando, se abre el canal y lo deja pasar. El ligando suelen ser o neurotransmisores u hormonas. Viene, avisa, abre la puertita, entra y listo. Tenemos otros canales regulados por el potencial de membrana, que se abren en respuesta a los cambios del potencial eléctrico. Volviendo a la idea de la contracción muscular, se hace un cambio en la polaridad de la membrana, por eso es que hay tanto movimiento de cationes, los deja pasar y hay un cambio de potencial. Usualmente la célula está más cargada negativamente adentro y positiva afuera. Se hace un cambio de polaridad y pasa a estar más negativa afuera, más positiva adentro, se abren canales. Tenemos unas proteínas específicas que se llaman acuaporinas. Son proteínas canal para el paso de agua. Habíamos dicho que el agua
podía llegar a atravesar muy lentamente la membrana, pero si nosotros necesitamos que lo haga más rápido, lo va a hacer por acuaporinas. Las acuaporinas, bueno, obviamente son proteínas, lo dijimos, proteínas canal, que tienen su conformación, su formato secundario, son hélices alfa, que atraviesan obviamente toda la membrana. A veces tiene una forma de reloj de arena y pasan las moléculas de agua de a una a la vez, tipo en filita india, una a la vez. El paso de agua a través de las acuaporinas se denomina ósmosis. En la ósmosis nosotros vamos a tener que el agua atraviesa desde donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. Y esto puede ser acorde a cómo esté el cuerpo y la célula, que pase agua desde el espacio extracelular hacia adentro de la célula, o al revés, que pase desde la célula hacia afuera. Nos cuenta que hay dos tipos de acuaporinas, las puras y las acuagliceroporinas, que las acuaglicero van a dejar entrar glicerol, además de agua. Acá está la definición de osmosis, perdón. Que nos dice difusión de moléculas de agua como solvente. Siempre recuerden que el agua es nuestro solvente universal. Donde hay menor concentración de soluto a donde hay mayor concentración de soluto. Eso es lo necesario. Esta definición les va a servir un poquito ahora y aún mucho el año que viene, que nos dice que la presión osmótica es la presión necesaria para impedir la difusión del solvente. Esto se explica por ahí mejor con un dibujito que con la célula. Supongamos que yo tengo acá un vasito o algo por el estilo con una membrana semipermeable en el medio. Los dos tienen una solución donde de un lado yo tengo muchos solutitos, muchos, y del otro lado tengo poquitos. ¿Qué va a ocurrir? El agua va a buscar atravesar esta membrana para que para regular, a decir que los dos están más o menos al mismo nivel, ¿cierto? Ahí y ahí. Bueno, me queda un solutito afuera, pero ustedes me entienden. El agua va a empujar para tratar de regular y que de los dos lados de la membrana semipermeable esté la misma concentración de solutos. ¿Esto qué haría? Si se le permite, de este lado voy a pasar a tener menos solución y de este otro voy a pasar a tener más. Se haría esto. Ahora, si yo no quiero que pase el agua para este lado, yo lo que voy a tener que hacer es empujar, poner, por ejemplo, una plaquita acá arriba, que se llama émbolo, y empujar el líquido del lado que está más concentrado con la suficiente fuerza para que la que está viniendo desde el lado del lugar más disuelto, por más que empuje no pueda pasar, porque yo al apretar no le estoy dando espacio. Esta fuerza que yo tengo que hacer acá para vencer a esta otra fuerza es la presión osmótica. Eso impediría que el agua atraviese mi membrana semipermeable. Ahora, si la membrana no fuese semipermeable y fuese directamente impermeable, no hace falta hacer nada porque no la va a dejar pasar. Pero ahora estamos hablando siempre de membranas semipermeables.
¿Se entendió más o menos lo que fui diciendo? ¿Me enredé mucho? Gracias. La palabra tonicidad compara las concentraciones de solutos disueltos en el agua. O sea, esta tiene más tonicidad y de este lado hay menos tonicidad. Nos habla de que de mayor o menor tonicidad, mayor o menor concentración. El medio que tenga una mayor concentración va a ser el hipertónico. O sea, nuestro dibujito, este va a ser el hipertónico. El que tenga menor va a ser el hipotónico, que nuestro dibujito sería el de este. El medio hipotónico tiene una concentración más alta de moléculas de agua. Y el hipertónico tiene una concentración más baja de moléculas de agua o bien más alta en solutos. Yo me anotaría eso. El medio hipertónico tiene una concentración mayor de solutos. Siempre obviamente que es con respecto al agua. Y se van a llamar isotónicos cuando tienen igual concentración de solutos de uno y otro lado. Y por ende el agua no va a querer difundir para uno u otro lado porque le da lo mismo. Bueno, acá hay un dibujo más prolijo que el que yo les hice. Me gusta ir explicando de uno y otro punto. Acá nos cuenta que si yo pongo, por ejemplo, un eritrocito en un medio hipotónico, como es el agua destilada, que no tiene ningún soluto, el agua va a entrar al eritrocito tan violentamente, que primero se va a empezar a poner cada vez más gordo, como si fuera un globo que le está entrando agua, y en algún punto va a explotar y ocurre la hemólisis. Estas cosas sí son de examen, por favor, ténganle mucha atención. ¿Qué ocurre con un medio hipotónico? ¿Qué ocurre con un medio hipertónico? Tip práctico de biología. Si, por ejemplo, cosa que suele pasar sobre todo cuando vivimos solos, que nos queda alguna zanahoria, por ejemplo, ahí en el fondo del cajón y se empieza a poner como medio blanda, ¿vieron? Que después te cuesta pelarla porque está muy blanda esa zanahoria, pero no está podrida, está como reseca. Bueno, las células de la zanahoria estando en la heladera perdieron líquido y si ustedes lo ponen por ejemplo, en un tupper o en algo con agua, que la cubra lo más posible, va a flotar, puedes ver un vegetal. Eh, pero que lo cubra con agua lo más posible, va a absorber de nuevo el agua y va a volver a estar dura. Lo pueden probar en algún momento que digan, ¡ay, me colgué, tengo medio kilo de zanahorias ahí, se me están poniendo feas! Las dejan en agua de una noche al otro día, por ejemplo, aunque sea un par de horas. ¿Por qué? Porque el agua, aunque sea la de la canilla, es un medio hipotónico con respecto a todo lo que le quedó adentro de la zanahoria. Así que chupa el agua y se va a poner más bonito. Así que tienen una tarea de biología, buscar una zanahoria que les haya quedado en el fondo de la heladera que no esté podrida. Si ya tiene pelitos o cosas así, eso no tírenlo. Pero si está un poco achuchada nomás, procedan. ¿Y qué pasa al revés? Si colocamos un eritrocito en un medio hipertónico como agua muy salada, el agua va a salir del eritrocito para ir a disolver el agua del ambiente. El eritrocito se encoge, esto se llama plasmólisis, eh, porque se va a terminar rompiendo de cierta forma, va a quedar como una pasita. Se denominan eritrocitos crenados, o se llama crenación a cuando la célula largó tanto líquido que quedó como una pasita y muere. Ese es el crenado.
Un segundo, voy a abrir una puerta que me entre un poco de calor, agarrar una campera porque estoy congelada. Ay, sí, perdón. Perdón, amores, acá estoy. Afuera está hermoso, hay un sol divino dentro de mi casa, parece que es 5 grados. Eh, Les decía que a los pacientes, cuando se les pone suero, es una solución fisiológica, al 0,9%, que es isotónica en relación a los eritrocitos. Es una solución hipoosmolar, hipo va a ser siempre por debajo, y osmolaridad se refiere a la concentración para cuando estamos midiendo ósmosis. Si yo le pongo una solución que sea menor, de menor concentración, le puedo hacer estallar los glóbulos rojos. Y si es de mayor concentración, se le resecarían las células. Por eso es tan importante la concentración específica. Yo me acuerdo de haber visto en una película de acción que de repente el héroe está súper lastimado y como no puede ir a un hospital porque los malos la buscan y cosas así, se arma un suero él mismo con glucosa eh, y se le inyecta para hidratarse y no morirse desangrado. Y eres tipo, agarra una botella así y le manda azúcar. Claro, no importa las presiones osmóticas, no te vas a morir desangrado. Te vas a morir por las presiones osmóticas, chabón. Pero bueno, son cosas de películas, claramente. No lo hagan en sus casas. Bueno, acá tenemos algunos dibujitos de medio isotónico, hipotónico, hipertónico. La diálisis es un proceso que utiliza un poco lo que es la ósmosis, que utilizando una membrana semipermeable va a separar todo lo que sean micelas coloidales, como las proteínas, que son grandes, de cosas pequeñas como iones o cristaloides, iones como de sodio, cloruro, potasio, o cristaloides como urea y glucosa. Tanto la urea como la glucosa son moléculas, pero son muy chiquititas. Una proteína es muy grande, porque piensen que para hacer una proteína tiene que tener por lo menos 51 aminoácidos. Cada aminoácido tiene unos cuantos átomos. Entonces, es muy grande con respecto a lo que puede llegar a ser una moleculita de urea o una moleculita de glucosa. Si está todo esto junto, están en lo que se llama una dispersión coloidal. Acá hay un detalle que a mí no me gusta. Cuando dice se encuentran en una solución o dispersión coloidal. Si yo tuviese solamente iones y cristaloides, puede ser una solución. Pero una solución no la separas por diálisis. Químicamente hablando, una solución no la separas por diálisis. La separas por ejemplo, por o cristalización o destilador, digamos. La diálisis es para dispersiones coloidales. A simple vista, yo veo una sola cosa y puedo pensar que tengo una solución, pero con un pequeño microscopio óptico puedo ver que hay ahí algunas proteínas. Así que, ya les digo, a mí no me gusta que diga ahí solución. Se encuentran en una dispersión coloidal. La diálisis renal, por ejemplo, a nivel de los glomérulos, se filtra la sangre y retiene los coloides, forma la orina, donde sí pasan los cristales.
por ejemplo, los riñones filtran un poco de glucosa de la sangre. Cuando nosotros tenemos hiperglucemia, por ejemplo, por diabetes, el riñón puede filtrar una cierta cantidad y acá ya se empieza a exceder y aparece en orina la glucosa, que es una de las formas de diagnóstico de la diabetes. Acá les pongo un ejemplo de que si yo pongo una dispersión coloidal, como por ejemplo una muestra de plasma, en una bolsita de membrana semipermeable que sea porosa, que me permita pasar todo lo que son las moléculas chiquitas, como la glucosa, van a pasar desde el plasma hacia el agua y adentro me van a quedar las proteínas. Yo acá me pongo toda la muestra y lo sumerjo en agua. Adentro hay solución concentrada, afuera va a haber diluida. Al haber solución diluida afuera, el agua va a entrar y va a empujar a las pequeñas moléculas. Entonces voy a tener de las pequeñas moléculas afuera y adentro me van a quedar las cosas grandes como las proteínas. Esto es la diálisis. La difusión facilitada permite el transporte de pequeñas moléculas polares, como los monosacáridos, y algunos aminoácidos que no pueden atravesar la membrana. Para estos vamos a usar proteínas que se llaman transportadoras o permeasas. La palabra permeasa es bastante utilizada, así que tenganla a bien de tenerla en cuenta. Se hacen obviamente a favor de gradiente, no requieren ATP. Difusión facilitada no requiere ATP, se hace a favor de gradiente. Vamos a suponer. El transporte, por ejemplo, de glucosa, hay una familia de proteínas que se llaman GLUT. Permite pasar la glucosa desde la sangre para dentro de la célula. Les cuento que la familia de los GLUT son al menos unas 14 diferentes proteínas, que algunas están en todas las células, otras están solamente, por ejemplo, o en el cerebro, o en el hígado, o en el intestino. Acá nos ponen algunos ejemplos: GLUT4 en el músculo, GLUT2 en el hígado, 1 y 3 en el cerebro. El 5 está en espermatozoides y también está, o sea, el GLUT5 está en varios lugares, pero es para fructosa. Creo que es un dato extra, no sé si les sirve ahora, a la NPN sí les va a servir, pero el GLUT5 es para fructosa. Todo lo que estuvimos viendo eran transportes sin gasto de energía. Ahora vamos a cambiar de color para irnos a con gasto de energía, que es transporte activo. Vamos a tener activo primario y activo secundario. Acá para el transporte activo nosotros vamos a tener que realizarlo en contra del gradiente de concentración. Por eso requiero energía. O sea, afuera hay poco y adentro hay mucho, bueno, pero yo tengo que hacer entrar más. Y esto es muy común, por ejemplo, en el intestino, porque el intestino tiene que recibir ciertos nutrientes, o todos los nutrientes en realidad, pero no solamente para sus células, sino para todo el resto del cuerpo. Entonces tiene que dejar entrar más de lo que utiliza. En el hígado también ocurre. Va a haber gasto de ATP y se cumple con proteínas transportadoras. El transporte activo primario son bombas que utilizan sí o sí y de forma directa ATP. Cuando nosotros tenemos un tipo de proteínas como estas bombas que hidrolizan ATP, se dice que tienen actividad ATPasa. ATPasa es que rompen el ATP. Tenemos bombas de protones
por ejemplo, la membrana de los lisosomas, y tenemos bombas de protones en el estómago para poder secretar los protones para hacer el ácido clorhídrico. Tenemos bomba de calcio en la membrana del retículo endoplásmico liso. La bomba de sodio y potasio está por todos lados y nos regula prácticamente todo. La concentración de sodio es mayor afuera de la célula. La de potasio es mayor adentro. Y esto siempre saca sodio, saca aún más sodio de la célula para crear un gradiente de concentración. Que ese gradiente lo vamos a usar para el transporte activo secundario. Dice, transporte de potasio desde el medio hacia el interior, que dijimos que había más afuera que adentro, lo metió igual. Y el de sodio desde el interior de la célula hacia afuera, todo es contragradiente. Se llama así bomba de sodio y potasio. Requiere gasto de energía. Y esto intercambia 2 potasios por 3 sodios. O sea, entran a la célula 2 potasios y salen 3 sodios por cada ATP que yo gaste. Cada ATP que yo gaste se sacan 3 sodios, 3 cationes sodio, y se introducen 2 cationes potasio. Fíjense, nos dice, o sea, se usa para tanto esta bomba, que las células en general gastan el 30% de toda la energía que gastan, la gastan en eso. Incluso en neuronas es mucho más, hasta un 70% de toda su energía la gastan en las bombas de sodio de potasio. Los gradientes iónicos creados por la bomba son responsables del potencial eléctrico. Porque fíjense que entran 2 cargas positivas, pero salen 3. O sea, siempre estoy sacando una carga positiva extra hacia afuera, y eso hace que el lado extracelular sea electropositivo y el lado citosólico sea electronegativo. Hay ciertos fármacos que bloquean esto. Es la owabaína, bloquea este contratransporte. Contratransporte es porque uno entra y el otro sale. El cotransporte es que o 2 entran o 2 salen. Bueno, la owabaína bloquea esto en células del corazón. No me parece que sean necesarios estos dibujos. Lo que es potencial de membrana nos vuelve a decir lo mismo que ya nombramos varias veces hoy. Que el exterior es positivo y el interior es negativo. Ese es el potencial eléctrico a ambos lados. Cuando está así, es el potencial de membrana en reposo, o sea, cuando la célula está en reposo. Nos dice que, bueno, cuando está así, el potencial en reposo, el potasio pasa al espacio extracelular, o sea, desde adentro de la célula sale el potasio, le pinta, sale a pasear. Pero al sodio le cuesta ingresar a la célula en reposo. Y encima que le cuesta, cuando entra, lo agarra la bomba de sodio de potasio y lo vuelve a sacar para afuera. Oye, había un meme, después si lo encuentro se los paso, por supuesto, de los Simpsons, de cuando lo sacan a Barney y vuelve a aparecer adentro, que era como el sodio quería entrar y lo volvían a sacar. Bueno, tengo muchas de esas boludas en el celular, después no las encuentro. Las proteínas intracelulares, o sea, las proteínas que yo tengo adentro de la célula, se tienden a ionizar con carga negativa.
Por eso yo adentro tengo cargas negativas. Y las proteínas, amores míos, no salen de la célula. Las proteínas que son de la célula no pueden salir. Por eso yo tengo una carga fija adentro de la célula que es negativa. Y nos dice que las proteínas representan el anión, recuerden anión, carga negativa, orgánico más importante y no difunden a través de la membrana. El anión inorgánico, una cosa para los mosquitos, ahora me estoy ahogando. El anión inorgánico es el cloruro. El cloro tiende a tener carga negativa. De hecho, en química estuvimos hablando un poco de eso, de que el cloro tiende a tomar electrones. Y las proteínas también tienden a ionizarse negativamente. Pero el cloro puede atravesar la membrana y las proteínas no. Bajo ciertos estímulos externos o internos, la membrana puede modificar su permeabilidad, permitir que el sodio entre a favor del gradiente, y esto invierte la diferencia de voltaje, o empiezan a entrar cationes, y en relación el exterior se hace negativo y el interior positivo. Pero como les digo, este exterior negativo no es porque las proteínas vayan a salir, sino que al entrar muchas cargas positivas, yo afuera las cargas negativas que tengo son de cloro. Y entro todos los cationes y me queda desregulado, me quedan muchos cationes adentro que me anulan las cargas de la proteína, pocos cationes afuera que no me anulan las cargas de los cloruros y por eso queda negativo afuera. No porque vayan a salir las proteínas, porque no se puede. Cuando ocurre esto, este fenómeno se llama despolarización y se da para la contracción muscular y la conducción nerviosa. Sé que pasa más seguido de lo que uno piensa. El transporte activo secundario. Oh, perdón. El transporte activo secundario, la proteína que yo utilice, no va a hidrolizar ATP, pero va a utilizar un gradiente que yo haya creado con una bomba para poder hacer este transporte. Entonces no va a gastar ella misma o él mismo, ese mismo transporte no va a gastar el ATP, pero requiere que alguien lo haya gastado. ¿Se entiende más o menos la idea? Con eso en mente, vamos. Dice, no requiere hidrólisis. No, para cada vez que quiero agarrar el celular para usarlo de mouse. No requiere hidrólisis directa de ATP. Se cumple a través de proteínas transportadoras. Y nos dice que se enfocan sin porte y antiporte. Estas son variedades de cotransporte. El cotransporte es cuando las cosas van para el mismo lado. Cotransporte o transporte acoplado, transportas un soluto en contra del gradiente. Si fuera a favor del gradiente no me haría falta todo este lío. Aprovechando que la proteína transportadora se liga al mismo momento a otro soluto que pasa a favor. Por eso es que yo hago mucho esto de sacar mucho sodio. Tengo mucho transporte activo secundario que utiliza el gradiente de sodio. Hay mucho afuera, entonces cuando entra tranqui y ya que entra se trae alguna molécula. El sin porte pasan dos solutos a la misma vez y en la misma dirección. Por ejemplo, glucosa con sodio. También hay ciertos aminoácidos que entran con sodio. Ese característico del epitelio intestinal. A través de la superficie apical. Sabemos que la superficie apical era lo que daba la parte hueca. La bomba de sodio y potasio saca todo el sodio y entra el sodio a favor del gradiente y permite el ingreso de la glucosa de la manito y en contra de su gradiente.
Por eso es importe. Los dos entran para el mismo lado, uno a favor del gradiente y el otro en contra de su gradiente. Acá nos muestra uno que se llama SGLT1. El SGLT2, el 1, perdón, el 1 es característico del intestino y el SGLT2 es característico de los túbulos de los riñones. Se llaman distintos porque están ubicados en distintos lugares, pero el trabajito es el mismo. Yo tengo mucho sodio afuera, poquito adentro, y tengo mucha glucosa adentro, pero necesito que entre más. Entonces el sodio entra a favor de su gradiente y aprovecha y se trae a su amiga glucosa. Cuando entra así, por ejemplo, por el intestino, la misma glucosa cuando se acumula mucho adentro va a salir por difusión facilitada por una de las familias del GLUT, que en el intestino es el GLUT2. El antiporte, el sin porte que veíamos recién, suele ser con glucosa o con aminoácidos. El antiporte, opuestos, pasando solutos simultáneamente en direcciones opuestas. El ejemplo de antiporte es la entrada de sodio a la célula, sabemos que eso es a favor, y la salida de calcio a través de una proteína transportadora. La relación de esta, fíjense, exterior extracelular, ¿no es cierto? Y de acá el citoplasma. Entran dos sodios y sale un calcio. Detalle a tener en cuenta. Esto me dice cuántos átomos son. Y esto es la carga. Entran tres cationes con una carga positiva de sodio. Y sale un calcio, porque fíjense que no hay ningún número acá. Recuerden que en la química el 1 no se pone. Si está el símbolo es porque hay uno. Sale un calcio cuya carga es +2. Entonces entran tres cargas positivas, salen dos cargas positivas. Con respecto a la velocidad de transporte, en lo que es difusión facilitada y transporte activo también, está limitado por el número de proteínas transportadoras que haya. Si yo, por ejemplo, tengo 10 proteínas transportadoras y tengo mucho para hacer entrar, esto va a ser más lento, obviamente, ¿vale? Va a costar más. Si yo tengo más, va a ser más rápido. Muchas veces, obviamente, depende el tipo de célula que yo tenga. Algunas tienen más proteínas transportadoras y otras tienen menos. La velocidad de transporte se satura cuando todas las proteínas funcionan a su máxima capacidad. Esto es que son procesos saturables. Yo les comento un poquito de que tanto en proteínas, como tenemos acá, de difusión facilitada, como transporte activo, e incluso las enzimas, si yo ya tengo todos trabajando a su máxima capacidad, a su máxima potencia, tiene pequeñas demoritas. O sea, cuando ya están todos trabajando más rápido que eso, no pueden trabajar. O tienen que esperar que terminen de procesar algo para que puedan agarrar otra cosa. Entonces el proceso se satura. Eh, un segundito.
Para ver si volví a ganar. Perdón, justo me escribió alguien para avisarme que no volvía a la clase, si no lo esperábamos. Bueno, hablamos entonces de lo que es saturable. Más rápido que eso, no se puede. Tengo 10 proteínas procesando y tengo 1000 cosas para procesar. Bueno, se van a ir procesando a medida que van terminando, van a ir procesando. Por eso son saturados. Cada proceso es muy específico, porque sabemos que cada proteína transporta esa cosa, no es que transporta todo lo que vos le tires. Son muy específicas. En lo que es la difusión simple, ahí era la facilidad y el activo. La velocidad solo depende del gradiente de concentración. Por ende no es saturable. O sea, la difusión simple no es saturable. Por eso nos pone acá velocidad de transporte. Esto puede, para la difusión pasiva, puede seguir subiendo todo lo necesario, mientras que yo le vaya dando y haya un gradiente. La facilitada o el transporte activo va a ir subiendo, pero llega un punto en que se satura y no es que va a bajar, sino que va a mantenerse en el tiempo a la misma velocidad. Chiquis, vamos bien, se va entendiendo todo, estoy yendo muy rápido, muy lento, vamos tranqui, digamos lo que necesitan, ¿sí? Pues, este tipo de cosas están muy relacionadas con la química biológica que van a ver en primer año. Por eso está bueno que lo entiendan, porque, a ver, ustedes ahora rinden en junio, sí, fines de junio, y por ahí hasta el año que viene, que arranquen la clase de química, por ahí no se lo acuerdan, pero si lo entendieron cuando se lo vuelvan a nombrar, no es un terreno desconocido totalmente. Por eso me gusta poner énfasis en que esto se entienda bien, que no sea solamente una memoria, porque tiene mucha relevancia con lo que van a ver. Y acá tenemos algunos ejercicios. Mucho dibujito fotocopiado, qué feo, pero bueno. Es lo que se puede. Transporte. Ahora sí vamos a ver un poco lo que son las especializaciones o diferenciaciones que tiene la membrana. Perdón que quiero ver una cosita. Ya vuelvo a donde estamos. Quiero chequear una cosa nada más. No me acuerdo quién de ustedes me había preguntado lo de las uniones. Acá vamos a tener toda la parte de uniones. Pero lo que vamos a hacer es ver esto de especializaciones de membrana. Y en la siguiente vemos uniones, pues ya metimos bastante variedad y tampoco quiero que se saturen demasiado. Acá recordemos este dibujito, ya lo habíamos visto, con la superficie apical, que era lo que daba el espacio hueco. La lateral, que era lo que iba uniendo las células para poder cerrar un espacio. Y la superficie basal, lo que es, digamos, ya para salir para el otro lado de la célula. Dice que las especializaciones de membrana son características de células epiteliales que forman parte, bueno, de epitelios de revestimiento que tapizan la superficie interna de órganos huecos, como el intestino. O sea que la mayor parte de nuestros ejemplos van a ser con intestino. Para la superficie apical, vamos a encontrar microvellosidades que son prolongaciones digitiformes. Digitiformes es que tiene forma de dedos.
así de simple. Son prolongaciones del mismo citoplasma, o sea, de la misma membrana, se estira con su citoplasma hacia afuera y hace estas formas de deditos, que obviamente se tienen que sostener, así que van a necesitar tener un eje central, que están formados por microfilamentos de actina. Definitivamente quien hizo el libro no le funcionaba bien el espacio. Microfilamentos de actina. ¿Para qué me sirve esto? Para aumentar la superficie de absorción. Porque supongamos, vamos a hacer un dibujito. Saben cómo son mis dibujitos, pero bueno. Supongamos que estas son las células de una parte del intestino, ¿cierto? El alimento va pasando en esta dirección. Si no tiene algo que lo refrene, el tiempo que tiene la célula para absorber todos los nutrientes es bastante corto, porque esto sería como demasiado lisito. Y yo de acá a acá, supongamos que tengo 1 centímetro. En este dibujo, obviamente que en una célula no tengo 1 centímetro, pero para proyectarnos en cosas que sean visuales para nosotros. Ahora, eso sí, yo tuviese la célula muy lisita. Ahora, si yo la membrana la estiro y le doy formita y hago esto, primero que va a hacer que los alimentos se vayan trabando un poco más acá y tengan más tiempo de contacto. Y toda esta extensión es mucho más larga que el pedacito que yo tengo dibujado. Entonces refrena un poco el alimento y da más superficie para que haya más, más formas de transporte que permitan entrar los nutrientes. Por eso nos dice aumenta la superficie de absorción. Solo se van a poder observar al microscopio electrónico, al óptico no vas a poder ver estos deditos. En el óptico se ve como una chapa estriada. Dice que es, la chapa estriada es en el epitelio intestinal y el ribete en cepillo en tubos con torneos de arriba. Acá nos hace un dibujito. Nosotros tenemos para acá toda la membrana, el resto de la membrana, digamos. Filamentos de actina, son estos como de bolitas que tenemos así a lo largo. Entre uno y otro vamos a tener varias proteínas que nos sostienen, como fimbrina, bilina y miosina. Creo que hay un mejor dibujo al respecto. A ver, si tiene un mejor dibujo, si no. Bueno, acuérdense de estos, vamos a tener muchos. Los estereocilios también son microvellosidades, pero son más largas. También aumentan la superficie de absorción. Se localizan en el epidídimo y el conducto deferente, en las vías espermáticas. Tienen un eje central con microfilamentos de actina, muy parecido al de las microvellosidades. Obviamente que más largas, porque dijimos que son más largas. Cilios y flagelos. Cilios en las células que sean ciliadas, no todas nuestras células son ciliadas, vamos a tener muchos, hasta 300 en una sola célula. Siempre se van a encontrar en lo que es la superficie apical. Lo vamos a ver, por ejemplo, en vías respiratorias, fosas nasales, naringe, tráquea, bronquios, donde cumplen función de barrido de las partículas pequeñas. Por ejemplo, yo cuando respiro todo menos oxígeno, o sea, oxígeno es lo que menos respiro. Hay un montón de gases y hay un montón de cosas en suspensión. Tierra, bacterias, en la ciudad tenemos mucho producto de la combustión de los autos, y todo eso
los vellos nasales ayudan a filtrarlos, pero tampoco son el recontrafiltro. Entonces, lo que entre a todo lo que son mis vías respiratorias, voy a tener cilias en ciertas partes que van a ir haciendo como este movimiento para afuera para sacar esos sólidos y poderlos sacar de mi cuerpo que no se queden ni me arman. También en lo que es útero y trompas de falopio, también tenemos, porque van llevando desde por ejemplo, desde los ovarios por las trompas, para llevar los óvulos, también tenemos cilias que van haciendo este movimiento para ir moviendo y llevándolos. Los cilios siempre dijimos que van a ser muchos. Los flagelos no. Son más largos y hay uno solo por célula. En lo que es el cuerpo genéticamente femenino no tenemos espermatozoides. Espermatozoides son únicamente en el cuerpo genéticamente masculino. Y son las únicas células flageladas que tiene el cuerpo humano. Sí son para hacer el movimiento ondulatorio para propulsión. El otro es como para moverlo de alrededor las cilias. Y el flagelo es para mover la célula. Hay bacterias que tienen flagelos también. Sí, cilias y flagelos tienen una estructura bastante similar, por eso se las nombra juntas, solo que basándonos obviamente en diferencias de tamaños y de cantidades, tienen todos un armazón tubular, todo por dentro, microtubular, que se llama axonema. Armazón microtubular llamado axonema. Sus microtúbulos se disponen en configuración 9-2. O sea, hay 9 pares, digamos. En la parte periférica del axonema tenemos los 9 pares o dobletes. Van formando un círculo, es como que uno pone tuqui, 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 así. Y en la parte central hay otros 2. Ay, sí, me gusta. No me gusta. Así. Ven que tenemos un par, otro, estos son 9, y en el medio tenemos los otros. Eso es lo de 9-2. Cada doblete tiene 2 microtúbulos, dijimos. El A, que es un tubito entero así, redondito. Que está completo, es pequeño y está como más cercano hacia el centro. Y el B es incompleto, es más grande. O si este fuese el A y este así, el B. Por eso es incompleto. Este está bien cerradito. Este así. Obviamente va a haber proteínas ligadoras y va a haber proteínas motoras. Porque todo esto conlleva un movimiento, así que si hay movimiento, hay proteínas motoras. Las ligadoras son nexina, proteínas radiales y proteínas de la vaina interna. Todo esto mantienen cuando esto se va moviendo, evitan que se me vaya todo este axonema, se me desarme. Mantienen esta integridad, las unen entre ellas. Las motoras, como la dineína, dineína ciliar, tiene actividad ATPasa. Recuerden que dijimos que actividad ATPasa era que rompía el ATP para obtener energía. Y con esa ruptura de ATP tiene la energía para facilitar este movimiento. ¿Qué puede pasar? Si hay una alteración en la dineína, se paralizan los cilios y flagelos y en caso de cilios, por ejemplo, vamos a tener infecciones respiratorias. En caso de los flagelos puede haber esterilidad. Por ejemplo, en todo lo que es fecundación in vitro, se suele ver problemas de cuando hay un tema espermático, si la persona puede hacer espermatozoides, pero tienen problemas de movilidad,
se puede tomar el material genético del espermatozoide y se inyecta directamente en el óvulo. O se lleva directamente el espermatozoide y se lo pega contra el óvulo. Al estilo Uber, pero para el espermatozoide. Y se puede hacer una fecundación igual. No de forma natural, obviamente hay que ayudarlo, pero puede haber fecundación igual. Ya si llegado el caso de que no hubiese producción de espermatozoides, ahí ya no. O sea, no, porque no hay de dónde sacar el material genético. Bueno, acá como verán en el dibujito, lo voy a tratar de poner más grande, espero que no se arruine mucho. Acá viendo el corte del axonema, tenemos entre la pareja de microtúbulos centrales, hay una proteína ahí que las une, por ahí no se nota mucho en el dibujito, llamada puente. Tenemos alrededor de ellos una vaina central. Acá tenemos los microtúbulos, el A, el completito, y el B un poquito más grande. El A extiende unos brazos de adenina como quien hace esto, hacia adelante. O sea, los brazos de adenina salen del microtúbulo A. Y entre par y par están unidos por nexina. El corpúsculo basal es otro tipo de unión que es 9,0, porque no tienen el centro. No, todavía no lo nombran. El cuerpo basal o cinetosoma, esto, desgraciadamente, la mayoría de las cosas en biología tienen por lo menos 2 nombres. Por lo menos. Cuando veamos las uniones hay algunas que tienen como 3 o 4 nombres. No se podían poner de acuerdo, mándense un mail entre todos y digan, bueno, a esto le vamos a poner de una forma. No, evidentemente no. Pero bueno, el cuerpo basal o cinetosoma es un organelo microtubular que se ubica por debajo de la membrana y es lo que le da origen al axonema ciliar, que es este dibujito que tenemos de acá. Tiene 9 tripletes, no pares, tripletes, microtúbulos A, B y C, donde el A va a ser el redondito, el B y el C son incompletos. A, B y C. No tienen el puente en el medio. Nos dice que el extremo que está cercano a la cilia está cerrado, es como que tiene una tapita, que esta tapita se llama placa ciliar o basal. Desde esa placa se forma el par central, del medio, ay, se me fue la mierda, bueno, usted entiende. De ahí, de esa plaquita se forma el par central. Los microtúbulos A y B se continúan desde el cuerpo basal, se continúan hasta el final de la cilia, pero la C no. El microtúbulo C no atraviesa la placa, queda por debajo de la placa. Muy bien. A ver, amores. Siento que metimos mucha información y especializaciones de la superficie son preguntas de exámenes que van de cabeza. Vamos a hacer una pequeña pausa por hoy. Yo puse a grabar. Ay, sí. Me entró un lado, se había puesto a grabar. Casi me agarro un ataque. Vamos a frenar por hoy acá, porque de esto, a ver, ¿qué necesito yo?
Como siempre que la parte de proteínas esté repasada, que hagan las tareas hasta ahora. Prefiero yo explicárselo todo esto antes de que lo vayan viendo ustedes, porque por ahí hay que tenerle mucha imaginación. Son muchas uniones. Así que si no habían repasado la parte de proteínas hasta ahora, vamos a quedar acá. Si alguien lo quiere anotar, es en la página 103 del PDF. Y dejo de centrar acá. Pónganse al día, vayan haciendo las preguntitas que les va pidiendo. Como les dije, más que nada, más que poner a responder sí, no, sobre todo las que son correctas o incorrectas, que las escriban tipo TP, como si las preguntas fueran una guía para hacer un trabajo práctico. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan explicar si entendieron o no entendieron. Y obvio, si algo no lo entendieron, principio de la clase, lo vemos. Le quiero poner mucho énfasis a uniones porque estuvo en casi en todos los exámenes siempre hay. Y es bastante complicado uniones. Hay que meterle mucha imaginación, muchas cosas que se llaman muy parecido. Repasen las caras de la célula, cuál era apical, cuál era basal. Traten de repasar todo eso. Hoy es jueves, así que tienen todo un hermoso fin de para repasar un poco, por si alguien no estaba al día todavía, tienen tiempo para hacerlo. Ya a partir de la clase que viene yo voy a empezar a hacer muchas preguntas para ir pudiendo unir conceptos. Así que vean de tener micrófonos activados, si sus micrófonos no funcionan, de tener el teclado cerca. Pero les voy a ir haciendo muchas preguntas y voy a querer que participen, porque así yo sé que lo pueden hablar en su idioma. Si lo pueden hablar en su idioma, el 80% está. De lo que vimos hasta ahora, si lo pueden hablar en su idioma, el 80% está, y después es memorizar un par de palabras. Así que esa es la idea, vayan repasando, vayan poniéndose al día. Si alguien hace algún cuadrito bonito o algo que lo quiere pasar en el grupo, siempre es re lindo que lo pasen, a mí me encanta, y por ahí también ayudan a sus compañeros. Por ahí si hay algunos que están un poco atrasados, por ejemplo, bueno, Anto empezó más tarde, y está bueno que se empiecen a juntar a veces para estudiar o ponerse un poco en común, porque aparte de que a veces eso potencia, y vamos a ser sinceros, no siempre potencia mucho, pero que estén en un buen estado de ánimo, que no se sientan solos en este momento de estar estudiando con todo el bajón que produjo que no les haya ido bien en marzo, es importante. Su estado anímico es importante, lo que sienten y lo que piensan es tanto o más importante que todo el contenido, mis amores. Porque pueden aprender mucho, pero si están súper bajón, súper reprimidos, les va a costar mucho más. No digo que les vaya a ir mal, pero por ahí cuesta mucho más todo. Así que es súper normal, pues yo ya sé que lo hacen todos los años, lo hacen lo mismo, pero a veces hacen grupitos aparte para poderse escribir cosas entre ustedes y bardear y decir lo molesta que yo soy. Lo admito, no me importa, no me ofende. Pero pónganse en común, háblense entre ustedes, júntense a estudiar, mándenme fotos si se juntan a estudiar. Yo me encantan, las pongo después de fondo de pantalla de la compu. Eh, pero les hace bien, chicos, les hace bien, y por ahí, como no pudieron tener un cursado, no tienen facu amigos para ponerse a estudiar. Así que háblense, pónganse al día. Digo, bueno, yo estoy al día, bueno, me junto con el que está más al día, o me junto con quien no está al día, así yo le explico y me sirve. Pero cuéntense entre ustedes. Son el grupo de facu amigos con los que van a entrar y probablemente los primeros con los que se hablen cuando vayan a cursar. Así que por hoy los voy a dejar en paz. Le vamos a meter muchísima pila el martes con todo lo que son uniones, con lo que continúa, pero acuérdense que les voy a dar para preguntas. Así que métanles pilas. Los adoro, gracias por estar en esta clase.
Gracias por responderme cada vez que les pregunto si voy bien o no. Sepan siempre que me pueden decir, me pueden corregir, me pueden pedir que vaya más lento o lo que sea. A mí me gusta mucho esto y veo muchas cosas que les van a hacer falta después y por ahí me empiezo a acelerar. Yo sé que me empiezo a acelerar, así que me pueden decir, hey, bájate de la moto, baja un cambio, hágalo con confianza, posta no me molesta, quiero darles la mejor clase. Amores, unos besos gigantes, nos vemos mañana para química. Chauchi, chauchi, mis amores. Nos vemos. Chao, profe. Chauchi, chauchi.